Sean todos muy bendecidos, iglesia. Dios te bendiga a ti que estás conectado en esta oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. Quiero animarte e invitarte a que puedas disponer tu corazón y puedas alistar tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Y vamos a ver este video inicial de introducción. Ya nos vemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo número 5 y los versículos 7 al 8. Y dice la palabra de Dios así, dice: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo número 8. Dice: sean también ustedes, ¿qué? Pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Y vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por este regalo que nos das de poder recibir tu palabra. Tenemos un tesoro invaluable y es este hermoso libro, tu palabra revelada a nuestros corazones, Señor, el evangelio de salvación para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado ese tesoro y hoy queremos, Señor, recibir este mensaje con toda disposición, pidiendo que por favor tú nos edifiques, que tú nos hagas crecer, que tú nos ayudes a madurar y a poder ser cada vez más como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer en virtudes y en el fruto de tu precioso Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para esta oportunidad tenemos un tema muy importante que tal vez se relaciona mucho con la cotidianidad, pero es un tema meramente bíblico, es un tema muy espiritual porque se relaciona tanto con nuestro carácter, con nuestra fe, con nuestra conducta, que se podría entender que es un desafío para cualquier creyente. Y no solamente para cualquier creyente, sino que viene siendo un reto, de hecho, para el ser humano. Y como ustedes pueden ver, en este pasaje se menciona una palabra varias veces y tiene que ver la palabra paciencia. Paciencia. Y cuando pensamos en paciencia, necesariamente nos lleva esto a pensar de pronto en los desafíos que se presentan y que nos retan a ser pacientes. Pensamos necesariamente en situaciones de espera, en problemas, dificultades y un montón de cosas que nos hacen darnos cuenta que esta virtud cada vez es más escasa en nosotros. Y es que cuando nosotros hacemos una comparación, cuando nos preguntan cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos en el carácter, solemos hacer dos listas. Las virtudes por un lado, pero por otro lado, hacemos esa lista y para sorpresa de muchos, una de esos defectos que más se repiten en todos es la impaciencia. Y tal vez diríamos, ¿por qué? ¿Por qué somos una sociedad impaciente? Y pues no hay que ir muy lejos para poder darnos cuenta que con los avances tecnológicos cada vez más nos hemos hecho más impacientes. Hoy en día tenemos plataformas digitales donde podemos comprar algo y nos llega al mismo día si queremos. Sí, hay muchas opciones. Podemos pedir comida al otro extremo de la ciudad y nos llega en unos minutos, unos pocos minutos. También nos hemos acostumbrado a que todo ahora lo podemos tener al alcance. Cualquier cosa que necesitemos. De hecho, si nosotros podemos entrar a aplicaciones como YouTube, podemos incluso adelantar
partes que de pronto no queremos ver, lo cual antes era inconcebible. Uno veía televisión en vivo y uno tenía que esperar toda la ronda de comerciales y las partes aburridas y tenía que verse todo. Hoy en día podemos adelantar e incluso poder poner a velocidad más rápida los videos, las notas de voz en WhatsApp, por ejemplo, cuando nos mandan notas de voz de 10 minutos y más, las podemos poner al doble. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos acelerados, estamos yendo de un lado a otro y la sociedad nos ha impulsado a eso. Las redes sociales, cada vez más noticias, cada vez más se está moviendo todo así. Y por eso todo lo queremos ya no queremos esperar nada. Sale algo y ya estamos pensando en cuál es el siguiente modelo de celular, de automóvil, de lo que sea, porque así estamos nosotros. Y así funciona hoy nuestro cerebro. De modo que podemos ver en el título de nuestra prédica de hoy esta frase tan cotidiana que solemos escuchar repetidamente y es esta: ten paciencia. Si estás con alguien ahí, dile ten paciencia. Y lo verás que eso no es como que te digan cualquier cosa, es como ten paciencia y uno es como, ¿me estás diciendo que tenga paciencia? Mira lo que está pasando, mira esto, mira lo otro, más paciencia. Y el Señor hoy nos va a decir y nos va a recordar, ten paciencia. Para poder desarrollar este tema, quiero ir a un primer punto donde vamos a estudiar básicamente qué es la paciencia, qué viene siendo no solo esta palabra, sino este concepto de la paciencia. Ahora, en primer lugar, la paciencia en su definición es la virtud y facultad de soportar dificultades y de saber esperar algo que es muy deseado. Entonces, la paciencia viene siendo algo bueno, es una virtud, tal como de pronto la honestidad, la lealtad, etcétera, es una virtud del carácter del ser humano, pero también es una facultad. Es como una capacidad de poder soportar momentos adversos, difíciles, incómodos, por un bien, ¿verdad? Pero también es esa facultad de saber esperar algo que es muy atesorado o muy deseado. Y para esto quiero llevarlos tal vez al ejemplo más clásico, para que podamos empezar a ver que la paciencia es más común de lo que nosotros creemos. Dios como creador diseñó toda su creación, incluyendo todo lo que existe en el universo, la naturaleza, todo lo diseñó anclada a esta virtud de la paciencia. Para que me puedas entender, te lo voy a explicar. Cuando sale el sol cada mañana, no sale e inmediatamente se esconde, es decir, hay una duración, ¿verdad? Y nosotros como seres vivos, incluyendo animales, plantas, estamos regidos a ese periodo, a ese sistema, no solo de días, sino de años, meses, semanas, en donde por naturaleza la Tierra se mueve más bien y cada día, digamos, tiene tiempos y tenemos que ceñirnos a esos tiempos. Entonces sale el sol, pero por más que yo ya quiera que sea de noche, debo esperar. Los animales deben esperar hasta la noche, algunos que son nocturnos. Las plantas deben también acostumbrarse al ciclo natural del movimiento de la Tierra con respecto al sol. Por eso tenemos estaciones, días, meses, años. Si quieres otro ejemplo, pensemos por ejemplo en la naturaleza. Las plantas. Cuando tú has visto o tú has sembrado una semillita, una planta, no crece de un día para otro. Tú tienes que tener ¿qué? Paciencia, porque esa semillita por dentro va germinando hasta que brota de la tierra y ya no es un árbol, no. Tarda en que le salga su tallo, sus hojitas, primeritas hojitas, hasta que va madurando. E incluso cuando esa planta ya se convierte en un árbol, para que salga una hoja, salga una flor e incluso un fruto, tarda un tiempo, tarda mucho. De modo que la naturaleza nos ha enseñado, o Dios más bien por medio de la naturaleza, que la paciencia hace parte de la vida. Ahora, si quieres más ejemplos, hay más ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en la vida animal o incluso en la vida humana. Cuando, por ejemplo,
nace un bebé, tiene que pasar un tiempo. De hecho, antes de nacer, cuando, cuando el embrioncito es formado, tiene que pasar un periodo de tiempo para que ese embrioncito pueda llegar a ser un feto, un bebé. Para tratar de explicarlo, pasan 9 meses y luego que el bebé nace no es un ser ya hecho y derecho, tiene que pasar tiempo para que pueda caminar, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y aprender el lenguaje y aprender algunas cosas y ya ser un ser humano autónomo. Si tú te cortas el cabello, por ejemplo, las mujeres que tanto aprecian su cabello, si te lo cortas y te arrepentiste, tienes que esperar a que te crezca y eso no te crece de un día para otro. Las uñas no crecen de un día para otro. Las células no se regeneran de un día para otro. Lo mismo pasa con los tejidos, los huesos, la piel y cualquier otra cosa que Dios haya creado. Todo toma su tiempo, todo toma su espera. Así que si vemos la creación de Dios, si vemos cómo se forman los diamantes, cómo se forma la roca sólida, cómo se forman ciertas criaturas y bueno, y todo esto, podríamos pensar que Dios nos está enseñando algo valioso y es la paciencia. Es que la paciencia está inmersa, hace parte del ADN de la creación de Dios. De hecho, Dios es un Dios paciente, nos dice la palabra. Así que este tema es tan necesario y tan importante porque, como les digo, nuestra sociedad hoy corre más rápido que nunca y esto afecta a la iglesia, sí. Y cuando un creyente se vuelve impaciente, cuando nos volvemos impacientes, estamos provocando graves consecuencias a nuestra propia vida y a los demás. Y eso lo vamos a estudiar. Entonces, como estábamos leyendo, vamos a leer de nuevo. En primer lugar, la paciencia es la virtud y la facultad de soportar dificultades y de saber esperar algo que es muy deseado. Entonces, si una persona quiere una fruta y está en el campo, debe esperar, o así era la manera tradicional, esperar a que sembrar hasta que creciera y surgiera la cosecha. Hoy en día tú vas al supermercado o pides y te llega. El enemigo nos ha tratado de vender la idea de que todo debe ser así y que debemos nosotros como cristianos estar buscando las cosas así cuando la palabra nos enseña lo contrario. Dice la palabra en Santiago 5, versículo 7, lo siguiente. Lo que estábamos nosotros estudiando al inicio, pero solamente vamos a leer el primer versículo y dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y es que aquí está hablando Santiago acerca de que quizá muchos hermanos ya querían la venida del Señor, ya estaban enfrentando tribulaciones y pruebas y ya querían que sucediera eso tal como hoy queremos muchos de nosotros. Pero dice, mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El agricultor tenía que esperar hasta que llegara la temporada de lluvias. Así que nosotros de pronto nos encontramos hoy en dificultades, en pruebas, en circunstancias, pero el Señor por medio de esto nos quiere enseñar no solo a confiar en Él, sino a que nos acoplemos a ese ADN que Él diseñó como su creación, a ser pacientes, porque la paciencia va a traer grandes bendiciones para nosotros, así no lo creamos y es lo que vamos a ver. En segundo lugar, ¿qué es la paciencia? La paciencia es un elemento clave o es un elemento que conforma el fruto del Espíritu Santo. Y para esto yo quiero poder enseñarte algo que de pronto muchas veces hemos entendido mal o lo hemos dicho mal, y es que a veces hablamos de los frutos del Espíritu. Sí, que los frutos es amor, ese es un fruto, que la gozo es otro fruto, paciencia, benignidad, todos son frutos. No, la palabra habla del fruto, habla en singular, es un fruto. Entonces, el fruto del Espíritu, el fruto que produce el Espíritu en la vida de un creyente es, contiene amor, gozo, paz, paciencia, y la paciencia es parte, un elemento de este fruto.
Dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y ¿qué? Paciencia. Y nos dice, por supuesto, otras virtudes: benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Pero mira que se menciona en cuarto lugar, paciencia. Hermanos, si la paciencia no fuera importante para Dios y también fuera algo bueno para nosotros, pues el Señor no lo hubiera nombrado. Hubiera dicho, el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, pero nombra la paciencia. Entonces, por medio de esta enseñanza, hermanos, vamos a ver por qué es tan importante la paciencia en la vida del creyente. Digamos que vamos a salirnos un poco de la vida de los incrédulos, porque por supuesto la impaciencia para ellos pues acarreará, diferentes consecuencias, pero veamos cuáles serían las consecuencias de esa impaciencia en el creyente. Entonces, si estás tomando nota, anota número 2, consecuencias de la impaciencia. Y vamos a ver básicamente 3 ejemplos bíblicos. En primer lugar, vamos a ver que una de las consecuencias es que la impaciencia afecta el plan de Dios para nuestras vidas. Así como lo oyes, la impaciencia puede llegar a afectar el plan de Dios para nuestras vidas. Y para esto nos vamos a ir a un pasaje muy clásico y ya te vas a dar cuenta por qué lo pongo acá. Dice Génesis 16, versículos del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, su esposo: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, o le está diciendo, acuéstate con mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga entonces hijos. ¿Y saben qué hizo Abraham? Quien había recibido la promesa de Dios, quien había recibido reiterativamente esa voz de Dios diciéndole que por medio de ti haré una nación grande y te bendeciré. Mira lo que hizo. Dice que Abraham escuchó la voz de su esposa Sarai. Y versículo 3, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y alguien diría, bueno, pues sí, bueno, se equivocó Abraham. Alguien diría, no, pues bueno, sí, pecó, ya, listo, falló. Y Dios lo perdonó, bueno. Pero quiero contarte que esto no es tan simple como parece aquí. Abraham había recibido no solamente el haber sido escogido por Dios para formar una nación, sino que Dios le había prometido que a pesar de que su esposa era estéril, le iba a dar un hijo y que por medio de ese hijo Dios iba a fundar una nación de bendición para todas las naciones de la tierra. Pero cuando ya han pasado años y años donde esa promesa, y no te estoy hablando de 1, 2 o 3 años, sino muchos años donde esa promesa no se veía cumplida, entonces la esposa de Abraham, un día cualquiera, ella se ve angustiada porque no le puede dar esa promesa a su esposo, no puede ayudar a su esposo a que se cumpliera la promesa. Entonces ella busca la manera humana y rápida de lograrlo. Y Abraham pudo haberle dicho, hey mujer, un momento, es que no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Pero Abraham, ni tímido, ni perezoso, ni nada de eso, le dijo, bueno. Y fue y se acostó con la esclava, y por supuesto la esclava quedó embarazada. Entonces alguien diría, bueno, igual al fin y al cabo después nació Isaac. Pero quiero decirte algo. ¿Has visto las noticias alguna vez, especialmente ahora en esta época? ¿Has visto el conflicto que se ha levantado desde siempre, pero especialmente ahorita entre Israel y las naciones árabes o musulmanes y todo esto? Te quiero decir que ese conflicto no es culpa de pronto de personas o algo. No, todo esto es culpa de la impaciencia de Abraham y su esposa Sarai.
¿Por qué? Porque el bebé del cual quedó embarazada su sierva Agar, esta mujer, se llamó Ismael. Y lo que Dios anunció es que este niño, que no era la promesa, iba a ser el padre de muchos príncipes que iban a estar en constante guerra con sus hermanos. Es decir, todas estas naciones musulmanas, árabes, etcétera. Por el contrario, Isaac, que sí era el hijo de la promesa y que nace después, iba a ser el padre de Israel. Por eso este choque viene desde esta época, los musulmanes en contra de los judíos. ¿Te das cuenta? Dios tenía un plan perfecto, pero el pecado, la impaciencia de un hombre y de su esposa, porque fue ella la que lo incitó, hicieron que su hijo Isaac tuviera conflictos para siempre, su descendencia. Así que el no esperar en Dios y el ser impacientes nos puede afectar el plan de Dios. ¿Que se cumple? Sí, pero van a haber consecuencias. Número 2, o B, otra de las consecuencias es que nos lleva a pecar contra Dios. La impaciencia claramente nos lleva a pecar contra Dios. Dice Éxodo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Resulta que, para ponerte en contexto, Dios llamó al monte Sinaí a Moisés para darle la ley, las tablas de la ley, y él se tardó muchos días. Entonces, claro, el pueblo ya pasó el día 1, día 2, día 3, y cuando ya había pasado un montón de tiempo, ellos decían: bueno, Aarón, que era el hermano de Moisés, ven, ¿y qué pasó con este señor Moisés? Se fue, nos dejó aquí botados en el desierto. ¿Sabes qué? Como que ese Dios del cual habla, ese Dios, porque ni siquiera recordaron que los libró de los egipcios, ese no es Dios, porque se llevó a Moisés, porque se fue. ¿Sabes qué? Haznos dioses para que los adoremos y para que nosotros podamos estar aquí felices. ¿Y saben qué es lo peor? Que Aarón, que estuvo viendo los milagros y las obras que hizo Dios en Egipto, mandó recolectar joyas de oro y todo, e hizo un becerro de oro. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Cuál fue la consecuencia? Que después murieron muchos por ese pecado. Fueron castigados muchos por ese pecado. Así que la impaciencia del pueblo los llevó a pecar contra Dios. Los llevó a ofender a Dios. Y tal vez de pronto tú y yo no lo vemos así, pero cuando nosotros no aprendemos a esperar el tiempo de Dios, podemos llegar a pecar contra Él, porque empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de las promesas de Dios, empezamos a cuestionar el tiempo perfecto de Dios para sus planes para con nosotros. Cuando la incredulidad se levanta y nos volvemos impacientes, pecamos contra Dios. Por eso es que no podemos permitirnos ser impacientes, porque por ser impacientes dañamos procesos. Yo le pongo un ejemplo para los que cocinamos. A mí me gusta cocinar y algunas veces por impaciente yo le he subido más la candela al fogón y se me ha quemado la comida. Porque como que quiero que esté más rápido, entonces le subo más para que se caliente más rápido y lo que hago es dañar la comida, la quemo. Otras veces no nos esperamos el tiempo de cocción, metemos algo al horno y como que estamos ya acelerados, que tenemos ganas de comernos eso o se nos hizo afán, sacamos la preparación del horno y resulta que quedó cruda. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. De modo que lo único que podemos sacar de la impaciencia es algo malo. Construir un edificio de afán, hacer un trabajo de afán, hacer cualquier cosa,
Que vaya usted a un lugar, a una peluquería, una barbería, que usted vaya, que le laven el carro, le hagan un trabajo y se lo hagan de afán, eso queda muy mal. Dese cuenta, eso sale muy mal. ¿Por qué? Porque se requiere proceso. Eso es lo que quería decir, proceso, se requiere tiempo para que las cosas salgan bien. Así que esa es una de las razones por las cuales incluso los seres humanos nos desanimamos al hacer ejercicio, porque de pronto uno ve que los resultados no son tan rápidos y uno se desanima. Y así póngale el ejemplo que quiera usted ponerle. Estudiar, hacer un plan, no sé, cualquier cosa, por afanados, por impacientes, nos puede salir muy mal, desastroso. Por eso quiero animarlos a que no seamos impacientes. El Señor nos quiere animar a no ser impacientes, a que podamos de verdad darle el crédito a Dios y decirle: Señor, sé que aquí quien recibe la gloria eres tú y sé que tú vas a formar algo en mí. Ayúdame a ser paciente y a no dudar de ti. Y sé, otra de las consecuencias de la impaciencia, y esta tal vez es una de las más peligrosas, es que nos expone a ser desechados por Dios. O sea, por el pecado nos puede exponer a ser desechados por Dios. Y cuando hablo de desechados por Dios, yo quiero aclarar que esto de pronto no tiene que ver con la salvación, cuando hemos sido salvos, porque la salvación, bíblicamente, la palabra nos enseña más bien que la salvación no se pierde, porque la salvación Dios no la da por gracia, no por obras. Pero cuando hablo de ser desechados, estoy hablando de propósito. Estoy hablando de que de pronto Dios tenía un plan para una persona, pero como la persona desobedece, peca contra Dios y arruina el plan, entonces ese propósito se pierde. Vamos a leer 1 Samuel 13, versículos 5 al 14. Y dice aquí la palabra de Dios: y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Mire esto: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía atemorizado. Versículo 8. Saúl esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Y es que acá estamos hablando de que Samuel le había dado instrucciones a Saúl sobre que lo esperara para hacer el sacrificio a Dios. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, dice, y el pueblo se le dispersaba. O sea, Saúl estaba viendo que el pueblo estaba aterrorizado, les estaba yendo mal en la batalla, se estaban escondiendo, y que Samuel no llegaba para ofrecer el holocausto al Señor. Versículo 9. Entonces Saúl dijo: ¿saben qué? Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. O sea, desobedeció lo que el profeta de Dios Samuel le había indicado. Versículo 10. Tan pronto como Saúl termina de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Clásico, ¿no? Termina de embarrarla y ahí sí llega Samuel. ¿Por qué llegó tarde? Porque Dios lo estaba probando a Saúl. Dios estaba probando la fe y la paciencia y el carácter, la fidelidad de Saúl. Llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y uno diría, pero, ¿qué hizo Saúl de malo si le ofreció una ofrenda de adoración a Dios? Pero es lo mismo cuando Saúl no mata el ganado y las vacas y los bueyes, porque supuestamente los iba a sacrificar a Dios y Samuel los reprende. ¿Se acuerdan? Esa es la segunda vez. Pero aquí estamos viendo la primera vez en la que Saúl desobedece. Y dice, y Saúl respondió: pues como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas,
dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor te hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Punto. Esto suena muy drástico, hermanos, pero con Dios las cosas son serias. Él se toma muy en serio los procesos. Dios estaba formando al futuro rey de Israel, o al rey que iba a ser de su pueblo, cuya dinastía iba a reinar sobre su pueblo. Pero Saúl no demostró importarle el proceso, no demostró fe, no demostró paciencia y fidelidad. Imagínense cómo Dios va a usar a alguien que actúa con decisiones tan a la ligera por la presión. Por eso Dios lo desecha, porque Dios no quería un rey impaciente que tomara decisiones por emociones o a la ligera. No, Dios quería un rey conforme a su corazón. Y Dios se tomó su tiempo para hacer la creación. Dios se tomó su tiempo para escoger hombres y generar descendencias hasta que llegara a Jesucristo para que muriera en la cruz. Dios se tomó su tiempo para formar hombres como José, que tuvo que ser formado en la cárcel, como Abraham, que tuvo que esperar 25 años por la promesa. Dios se tomó su tiempo para formar a Moisés desde niño, que fue rescatado de las aguas, hasta que fuera el libertador de Egipto. Dios se tomó su tiempo para formar a su Hijo Jesús desde los 0 años hasta los 30 para poder ejercer el ministerio. Así que, hermanos, la paciencia Dios la valora porque Él diseñó la paciencia. Dios creó esa virtud de la paciencia y Él también encarna esa virtud. La naturaleza nos enseña que si queremos invierno hay que esperar un año, que si los lugares donde están, donde tienen estaciones, si queremos verano hay que esperar un año, si queremos primavera u otoño hay que esperar, si queremos una fruta hay que esperar, si queremos que nazca un bebé hay que esperar, si queremos que un niño crezca hay que esperar, si queremos que se construya un edificio hay que esperar, si queremos graduarnos tenemos que esperar y caminar el proceso. Por eso, hermanos, es tan delicado. Podemos estropear nuestro propósito si no nos ceñimos a los tiempos de Dios. Ahora, no sé tú qué le estés pidiendo a Dios. No sé qué le puedas estar pidiendo a Dios que te tenga tan impaciente. Pero quiero decirte una cosa. Si buscas que la promesa se dé a tu manera y a tus tiempos, lo vas a arruinar. Vas a crear un Ismael que va a ser problema para esa promesa que Dios te sigue teniendo reservada. Si tú decides hacer las cosas porque te desesperas, por incrédulo, vas a terminar pecando contra Dios. Pero si tú pecas e insistes y hasta tú mismo te excusas, le vas a demostrar a Dios que no sirves para ese propósito que Dios estableció. Y Dios llamará a otro porque no estás dispuesto. Pero no quiero cerrar esta predicación con este punto de pronto tan negativo. ¿Por qué? Porque resulta que la paciencia tiene sus bendiciones. Y por eso, como número 3, vamos a ver las bendiciones de la paciencia. Y te traje 3 también. Como primera bendición, la paciencia nos permite alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Imagínate. Si aprendemos a ser pacientes, vamos a poder ver las bendiciones. Si tú aprendes a esperar a que el postre en el horno, la torta, pueda de verdad cocinarse, cuando la saques del horno, así se haya demorado 2 o 3 horas, vas a disfrutarla. Si tú te esperas a que de pronto
cuando compres una vivienda, construyan ese apartamento que compras sobre planos, y a que lo construyan y esté, vas a disfrutar de un bonito lugar. Si tú te esperas a ahorrar para ciertas cosas, vas a disfrutar lo que meterte en lo primero por impaciente. Hermano, vale la pena. Así que dice la palabra en Santiago 1:12, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y es que, hermanos, a veces tenemos que soportar las pruebas. Es como si una persona que le gusta jugar fútbol se fractura la pierna, el tobillo, el pie, y le tienen que poner un yeso. Y entonces, como la persona no es capaz de esperar el tiempo en que el hueso se regenere, los tejidos, se quita ese yeso y va y juega un partido, y lo que hace es peor, y ahí sí queda totalmente inmovilizado para siempre, porque no esperó el proceso de sanidad. Dios nos llama a esperar las pruebas, con paciencia, soportarlas, porque las pruebas nos van a ayudar a crecer, hermanos, y eso lo vamos a ver ahorita. Parte de la bendición es soportar con paciencia las pruebas. Dice Hebreos 6:15: y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Y me parece interesante que la Biblia lo mencione así, porque si estudiamos lo que sucedió, uno diría: no, él no esperó con paciencia. Pero ¿qué pasa? Luego de que él la embarra con Agar, ¿qué le tocó? Seguir esperando, porque Dios le dijo: ese no es el hijo de la promesa, es otro que te voy a dar. Así que a Abraham le tocó seguir esperando hasta que Sara quedara embarazada. De nada le sirvió adelantarse, creó un problema. Pero cuando pudo esperar, realmente obtuvo la promesa. Dice Hebreos 10:35 al 36: por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Aquí nos está haciendo una exhortación el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a que no desechemos nuestra confianza en Dios, en esa esperanza, porque habrá recompensa. Y dice que ustedes, mis hermanos, tienen necesidad de ser pacientes para obtener la promesa. Mira cómo la Biblia lo menciona. Dice Eclesiastés 7:8: más vale un buen final que un buen principio. Dice la versión PDT. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Por eso, hermanos, es que no todo el que entra a una universidad se gradúa. No sé, para los que han estudiado en algún instituto, academia, universidad o lo que sea, de pronto usted entró con varios, pero se graduó con 2 o con 3. Si es que usted se graduó porque de pronto no fue paciente y por eso no se pudo graduar, porque no supo esforzarse para seguir estudiando y estudiando, sino que se rindió. Hermanos, los atletas, los deportistas, para llegar a ser quienes son, tienen que esforzarse y ser pacientes. No van a desarrollar músculo, habilidades y destrezas de un día para otro. Hermanos, la vida está diseñada así por Dios. Por eso es que tenemos edades. Un día tuvimos 0 años, 1 año, 3 años, 10 años. Otros ya van por los 20, 30, 40, 50, 80, ¿sí? Porque son procesos. No tiene el mismo pensamiento una persona de 7 años, 10 años a una de 25, 30 años. Y una de 30 no tiene la misma madurez o sabiduría que una de 60 u 80. Por eso, hermanos, es que la vida está diseñada por Dios como procesos. Tenemos que esperar. Por eso les dije que la naturaleza está diseñada de esa manera. Ahora, ¿por qué llaman pacientes a los que van al médico? Pues porque les toca esperar un montón y ser pacientes hasta que los llamen a la consulta.
Hay que esperar para hacer filas para el banco, para pagar un peaje, para entrar a una función. Hay que hacer filas. Nos toca esperar, hermanos. Uno se desespera así. ¿A quién le gusta hacer filas? ¿A quién le gusta llegar y tomar un turno y que se demore 2 horas para que usted vaya y haga una pregunta? A nadie. Pero cuando esperamos en Dios, hermanos, e incluso cuando estamos atesorando la venida de Dios, vamos a poder esa bendición. Segunda bendición, la paciencia nos permite ver la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a Salmos 40, versículos 1 al 2. Dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Esperé pacientemente, pacientemente esperé en ti, Señor. Pacientemente. Hay maneras de esperar, hay maneras incorrectas de esperar. Y es cuando todo el tiempo estamos quejándonos y nos estamos moviendo y estamos parándonos, y esa no es una manera de esperar. La manera correcta de esperar es agradeciendo, es confiando, es orando, es preparándonos, es creciendo en palabra, en sabiduría, en comunión, en dominio propio, en santidad. Esa es la manera correcta de esperar las promesas de Dios. Señor, yo anhelo poder tener un ministerio, anhelo poder tener una familia, casarme, poder tener empresa, poder estudiar, poder hacer esto, ver este milagro en mi salud, no sé. Y de pronto el tiempo se tarda, pero créeme, hermano, que Dios permite que las cosas se tarden para que podamos darle el crédito a Dios. Dios nos enseña a valorar las cosas cuando nos hace esperar. Dios nos enseña a darle valor a los milagros y a las cosas cuando de verdad nos costó esperar. Por eso las valoramos, porque nos costó, porque lo esperamos mucho. Por eso cuando siembras una florecita, cuando hay un huevito y va a salir el pollito, es tan especial ese momento porque duró mucho para que eso pasara. Por eso, hermanos, es que vale la pena. Por eso, hermanos. Dice que el Señor se inclinó y oyó la oración y Dios rescató a este hombre de la muerte. Salmos 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe, hermanos. A veces tendemos a confiar más en el médico, en el abogado, en el familiar. No, hermanos, o hasta en el gobierno, no sé, en las situaciones. Hermanos, hay que confiar en el Señor. Dice el Salmo 27:14: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera con paciencia. Nos lo ratifica el Señor en su palabra. Y como último, la paciencia nos perfecciona como hijos de Dios, y esa es la última bendición que les quiero compartir. Nos perfecciona como sus hijos. Romanos 5:2-5 dice en la PDT: a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, ¿sí ven? Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. La paciencia forma nuestro carácter, y un carácter fortalecido y firme y maduro, entonces hace que nuestra esperanza en Dios crezca. Un carácter maduro es lo que Dios busca. Santiago 1:2-4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Significa que la paciencia desarrolla el carácter y nuestra fe para que lleguemos a ser perfectos y completos en Dios.
Ahora, no hay nadie perfecto, pero la palabra sí habla acerca de que nuestro objetivo y meta es caminar hacia la perfección, caminar hacia allá. Como dice Efesios 4, a la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia santa, ese es el propósito. Y como último, Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Así que, hermanos míos, se trata de confiar en el Señor. Se trata de que podamos deleitarnos en el Señor. Hermanos, tenemos una carrera grande, amplia. Y mientras suena este piano y usted puede de pronto escuchar estas palabras, recuerda que en Hebreos 12, del 1 al 2, el Señor nos habla de una gran multitud de testigos y se los proyecto ahí por si de pronto quieren leer, pero mientras lees quiero que ores. Y dice que nos despojemos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelva y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Más adelante dice que Él fue el autor y consumador de la fe y que Él soportó la cruz. Hermanos, tenemos un ejemplo en Cristo. Él soportó la cruz por nosotros. Él fue paciente, esperando cumplir su propósito, obedecer. El Señor nos enseñó a esperar cuando tuvo que esperar el tiempo para su ministerio público, para poder hacer sus obras, y nos enseñó paciencia sufriendo en la cruz, soportando el desprecio y el dolor y el quebranto. Así que, hermanos, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, hoy te pido que me perdones porque he sido impaciente. Quizás no había entendido la gravedad, la profundidad de este concepto, de esta virtud que necesito desarrollar en mi vida. Tal vez había despreciado, Señor, el hecho de ser paciente, había despreciado tus procesos, había despreciado los desiertos en los cuales permites que yo esté, había despreciado las pruebas, Señor. Pero hoy decido confiar en ti, Señor. Desarrolla paciencia para que pueda desarrollar mi carácter en ti. Dame paciencia, dile, dame paciencia para soportarle el dolor, la prueba que estoy llevando, la soledad, la tristeza, la amargura, el temor. Cámbialo en gozo, Señor, y dame paciencia para poder caminar y llegar a ti, a la vida, a esa vida eterna que me has prometido. En el nombre de Jesús. Y hermano, por último quiero simplemente recordarte los 2 versículos iniciales con los que empecé. ¿Sabes por qué? Y antes de irme, porque estamos en tiempos oscuros, donde quizás muchos esperamos que esto se acabe, que el Señor venga pronto y haga justicia. Pero quiero decirte, el Señor no retarda su promesa. Y como leímos al principio, Santiago 5 del 7 al 8, por tanto, hermanos, sean pacientes, y te lo está diciendo el Señor, hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes, hermanos, pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor, hermanos, está cerca. Así que ánimo, hermano. Y el Señor te lo dice hoy y te lo dirá una y otra vez: ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, porque nuestro Dios es fiel y porque Él nunca nos desampara. Ánimo, hermano, y que el Señor te bendiga. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.